Evangelio de hoy. Sábado 16 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículo 13 al 15. En aquel tiempo. Entonces le trajeron unos niños, para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y después de ponerles las manos, se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio según San Mateo es profundamente revelador de la visión que Jesús tiene sobre la vida y la actitud con la que debemos acercarnos a Dios. Al principio de la escena, vemos cómo se acercan a Jesús unos padres que desean que Él bendiga a sus hijos. En este momento, los discípulos, tal vez movidos por la idea de que Jesús, siendo el Maestro y el Mesías, no debería perder tiempo con los niños, tratan de alejarlos. Pero la reacción de Jesús es clara y contundente: dejad a los niños, y no les impidáis venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Con esta afirmación, Jesús no solo valida la presencia de los niños ante Él, sino que los coloca como modelo de la actitud que todos debemos tener para entrar al reino de Dios. En primer lugar, este pasaje resalta una enseñanza fundamental sobre la naturaleza del reino de Dios. El reino no está reservado solo para aquellos que cumplen con un conjunto de normas estrictas, o que han alcanzado una gran madurez espiritual, sino que está abierto a los que se acercan con la sencillez, la humildad y la pureza de los niños. Jesús señala que la clave para entrar al reino de los cielos es la actitud de un niño. No su conocimiento, no su poder ni su capacidad de argumentación, sino su confianza total, su inocencia y su apertura a recibir lo que se le da con gratitud. Esta es una enseñanza que debemos tener siempre presente, pues, a menudo, nos olvidamos de que, para acercarnos a Dios, necesitamos, en primer lugar, un corazón puro y sencillo, dispuesto a recibir lo que Él nos da con total confianza y dependencia. La reacción de los discípulos al tratar de apartar a los niños refleja una mentalidad común entre muchos de nosotros. Tendemos a pensar que lo importante en la vida espiritual es lograr grandes cosas, alcanzar metas complejas y demostrar un conocimiento profundo de la fe. Sin embargo, Jesús nos recuerda que lo fundamental es tener un corazón humilde, como el de los niños, que no se siente autosuficiente ni orgulloso de sus logros, sino que confía plenamente en el amor y la bondad de Dios. Esta es una invitación directa a dejar de lado nuestras pretensiones, a reconocer nuestras limitaciones y a acercarnos a Dios con una actitud de apertura y dependencia. La importancia de la infancia espiritual. Un modelo para todos los creyentes. En este contexto, Jesús no solo está defendiendo a los niños físicamente presentes en ese momento, sino que está ofreciendo un modelo de vida cristiana. La infancia, vista desde una perspectiva espiritual, representa una actitud de total abandono y confianza en Dios.
Un niño no tiene miedo de ser vulnerable, ni de depender completamente de quienes lo cuidan. Y así debemos acercarnos a Dios, reconociendo nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de su gracia. En este sentido, la figura del niño se convierte en una enseñanza fundamental sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios. Para los discípulos, que eran hombres adultos y, en muchos casos, de gran experiencia religiosa, la lección fue una llamada de atención. Ellos, como tantas veces en el Evangelio, esperaban algo distinto, algo más grande o complicado. Pero Jesús les recuerda que el camino hacia el reino de los cielos es mucho más sencillo de lo que suelen imaginar. No es necesario alcanzar un estatus social elevado ni demostrar poder o riqueza, sino ser humildes, confiar plenamente en el amor de Dios y vivir con una pureza de corazón que nos permita acercarnos a Él sin reservas. Jesús señala que de los que son como ellos, es decir, los niños, es el reino de los cielos. Esto no es solo un elogio a los niños, sino una invitación a todos nosotros, los adultos, a volver a esa actitud de pureza, confianza y sencillez. A lo largo del Evangelio, Jesús nos recuerda constantemente que, para ser sus discípulos, debemos despojarnos de las complicaciones que la vida adulta nos impone y acercarnos a Él con un corazón libre, dispuesto a recibir lo que Él nos da sin condiciones. El valor de la cercanía y la acogida, Jesús como modelo de apertura. La actitud de Jesús hacia los niños también nos muestra una importante lección sobre cómo debemos tratar a los demás. Jesús no los ve como una molestia ni los excluye, sino que los acoge, los abraza y les ofrece su bendición. Este acto de cercanía nos invita a preguntarnos: ¿somos nosotros también abiertos y dispuestos a acoger a los demás? Especialmente a aquellos que son más vulnerables o que no cumplen con nuestras expectativas. La actitud de Jesús es un modelo de acogida radical, que va más allá de lo que nos resulta cómodo o conveniente. A lo largo de su vida, Jesús mostró una y otra vez que el reino de Dios está destinado a aquellos que, socialmente, son rechazados o marginados, y que nuestra tarea como cristianos es construir una comunidad abierta, inclusiva y amorosa. Esta lección también debe llevarnos a reflexionar sobre la manera en que nos relacionamos con los más pequeños de nuestra sociedad. No solo los niños en edad temprana, sino también aquellos que son considerados menos importantes según los estándares del mundo, los pobres, los marginados, los que carecen de voz. En nuestra sociedad, Jesús, al abrazar a los niños, nos muestra que el reino de Dios pertenece a todos, especialmente a los más vulnerables. De esta manera, nos desafía a ser agentes de cambio y de justicia en un mundo que, muchas veces, no da lugar a quienes están en los márgenes. El amor incondicional de Jesús hacia los pequeños y su llamado a una vida de servicio. En la manera en que Jesús interactúa con los niños, vemos un amor profundo e incondicional. Un amor que no discrimina, que no hace distinciones entre quienes son valiosos en la sociedad y quienes no lo son. Este amor refleja la naturaleza del corazón de Dios. Un amor que se extiende a todos sin excepción.
Jesús no tiene reservas para acercarse a los niños, para bendecirlos y darles su atención. Esto es un reflejo del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, independientemente de nuestra posición en la sociedad o nuestras circunstancias. Nos muestra que el amor de Dios es radical, inclusivo y sin condiciones. De esta manera, el pasaje nos invita a vivir una vida de servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús. Al igual que Él, debemos aprender a dar nuestro tiempo y atención a aquellos que no tienen poder o influencia, a aquellos que no pueden devolver lo que nosotros les damos. Este amor incondicional es el que debe regir nuestra vida cristiana. Un amor que no espera nada a cambio, sino que da libremente, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien nos amó primero. Para continuar con esta reflexión, es fundamental profundizar en lo que implica la llamada de Jesús a ser como niños para entrar al reino de los cielos. El Evangelio según Mateo nos da una clara indicación de lo que Jesús valora en los seres humanos y lo que Él ve como esencial en nuestra relación con Él y con los demás. Jesús nos invita a ser sencillos, humildes y confiados, cualidades que no solo son propias de los niños, sino que deberían caracterizar a todo cristiano. Vivir de acuerdo con estas cualidades implica una transformación interna que nos lleva a despojarnos de las pretensiones y del orgullo que suelen marcar nuestra vida diaria. Uno de los aspectos más relevantes de este pasaje es la enseñanza de que el reino de los cielos pertenece a los que se acercan a Dios con un corazón libre de las preocupaciones y complicaciones del mundo. Los niños no están preocupados por la riqueza, el estatus social o el reconocimiento, sino que su vida está marcada por una relación directa con sus padres, basada en la confianza y el amor. De esta misma manera, Jesús nos invita a abandonarnos completamente a su voluntad, sin reservas ni dudas, sabiendo que Él es un Padre amoroso, que cuida de nosotros y nos sostiene. La confianza en Dios, entonces, se convierte en una de las bases fundamentales para vivir en el reino. Otro punto importante que nos ofrece este pasaje es el hecho de que Jesús coloca a los niños como un modelo de fe, no por su inocencia o pureza externa, sino por su capacidad para confiar en aquellos que los cuidan. En el contexto de la fe cristiana, la confianza en Dios debe ser incondicional. Al igual que los niños confían plenamente en sus padres, nosotros debemos aprender a confiar plenamente en Dios, sin intentar comprenderlo todo, ni cuestionarlo constantemente. La fe, entonces, no es solo un acto racional o intelectual, sino una entrega total de nuestro ser. Un sí a lo que Dios nos pide sin intentar comprender todos los detalles de su plan. Es importante, también, entender la reacción de los discípulos al tratar de apartar a los niños. En su tiempo, los niños no eran valorados en la misma medida que los adultos, y la sociedad de la época los veía como seres frágiles y sin poder. Por eso, cuando los discípulos tratan de impedirles acercarse a Jesús, lo hacen desde una perspectiva cultural que considera a los niños como seres marginales. Pero Jesús rompe con esta visión y señala que el reino de los cielos pertenece a aquellos que tienen la disposición de un niño.
Este acto no solo resalta la bondad y el valor de los niños, sino que también nos desafía a revisar nuestras propias actitudes hacia aquellos que a menudo descartamos o desvalorizamos en la sociedad. A lo largo del Evangelio, Jesús se presenta como un modelo de acogida radical. Acoge a los pecadores, a los excluidos, a los marginados, y también acoge a los niños. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe en relación con los demás. Acogemos con el mismo amor y sin prejuicios a todos los que se acercan a nosotros. Jesús nos muestra que no debemos hacer distinciones, que su amor es para todos, sin excepción, y que el reino de los cielos no es una posesión exclusiva de los justos o de los que cumplen con ciertas reglas, sino que está abierto a todos aquellos que se acercan a él con humildad, sencillez y confianza. La relevancia de la sencillez y la humildad en nuestra vida cristiana. La sencillez y la humildad son valores esenciales en la vida cristiana. Vivir de acuerdo con estos principios nos permite dejar de lado el ego, las pretensiones y las comparaciones, y nos acerca más al ideal de Cristo. Un niño no tiene preocupación por su estatus o por su posición frente a los demás. Solo se preocupa por recibir amor y atención, por aprender a vivir a través de sus padres. De la misma manera, debemos acercarnos a Dios con esa confianza plena, con la certeza de que Él es quien nos proveerá de lo que necesitamos. Al vivir de esta forma, nuestra vida espiritual se convierte en una verdadera relación de confianza, en lugar de una acumulación de conocimientos y méritos que solo nos apartan de la simplicidad del Evangelio. Además, la actitud de Jesús hacia los niños pone de manifiesto que el reino de Dios no es un lugar lejano o inaccesible, sino una realidad que se construye aquí y ahora. El reino se encuentra en aquellos que tienen la actitud de los niños, los humildes, los sencillos, los que se abren al amor y a la gracia de Dios. El reino no está reservado para unos pocos, sino que está cerca de todos aquellos que tienen un corazón dispuesto a recibirlo. Por ello, nuestra vida cristiana debe ser un reflejo de esa disponibilidad para acercarnos a Dios con sencillez, sin pretensiones ni reservas. El reino no es solo un futuro que esperamos, sino una realidad que debemos vivir hoy, en cada acción, en cada encuentro, en cada momento de nuestra vida. El amor de Dios se expresa también en la cercanía que Él tiene con nosotros. Como los niños se acercan a sus padres en busca de protección, de consuelo y de amor, nosotros debemos acercarnos a Dios con la misma confianza y la misma certeza de que Él nos acoge. No importa cuántas veces nos caigamos o cuántas dudas tengamos. El amor de Dios es incondicional y siempre está dispuesto a acoger a sus hijos. Al igual que los niños, debemos aprender a ser vulnerables, a no tener miedo de mostrar nuestras necesidades ante Dios, confiando en que Él siempre responderá con amor y generosidad. La libertad de los niños y la llamada a una fe sin ataduras. La actitud de los niños frente a Jesús es, sin lugar a dudas,
Un símbolo de la libertad que la fe cristiana nos invita a vivir. Un niño no se detiene a pensar en sus limitaciones o en su propio mérito. Simplemente se deja amar. Se entrega de manera natural y genuina. Esta libertad es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Jesús nos invita a soltar las ataduras de la preocupación, de la autoexigencia y del miedo al juicio de los demás, y a acercarnos a Él con la misma disposición con la que un niño se acerca a sus padres. Este acto de libertad es lo que nos permite vivir plenamente la relación con Dios. Sin miedos, sin barreras, sin intentar impresionar o alcanzar un estándar humano. Simplemente confiando en su amor infinito. El reino de los cielos es para los que saben dejarse amar sin reservas. Para los que, como los niños, no tienen miedo de mostrar su fragilidad y su necesidad. A menudo, en nuestra vida adulta, nos vemos atrapados en la búsqueda de logros, o en el afán de demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que somos suficientes por nuestras propias fuerzas. Pero Jesús nos desafía a dejar de lado esa mentalidad y a aprender nuevamente a depender de Él, como los niños que confían plenamente en la protección de sus padres. Nosotros también estamos llamados a confiar en que Dios nos ama y nos sostiene, sin necesidad de demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de alcanzar la perfección. La pureza de corazón como condición para ver el reino. Una de las razones por las que Jesús utiliza a los niños como modelo para el reino de Dios es su pureza. No se trata únicamente de su inocencia, sino de su corazón puro, que no está manchado por las pretensiones, el egoísmo o las preocupaciones que nos suelen apartar de Dios. Los niños, en su naturaleza, no guardan rencor. No tienen juicios preestablecidos sobre los demás. Y viven el momento presente con una apertura natural a la vida. Jesús nos invita a vivir con esa pureza de corazón. A purificar nuestra visión del mundo y de los demás para ver en cada ser humano a un hermano digno de amor y respeto. La pureza de corazón no es algo que se pueda alcanzar por esfuerzo propio, sino que es un don de Dios. Jesús nos llama a acercarnos a Él con un corazón limpio, dispuesto a dejar atrás las máscaras, los prejuicios y las barreras que hemos levantado a lo largo de nuestra vida. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero y puro, podemos ver más claramente su acción en nosotros y en el mundo que nos rodea. Es solo a través de este corazón limpio que podemos ver el reino de Dios en su plenitud. Porque la pureza de corazón nos permite reconocer la presencia de Dios en todas las cosas. La crítica a la sociedad adulta y sus prioridades. El Evangelio nos presenta una crítica implícita a la manera en que la sociedad adulta valora a las personas y establece sus prioridades. En la cultura del momento, los niños no eran considerados importantes. Eran vistos como dependientes, frágiles e incapaces de contribuir de manera significativa a la sociedad. Sin embargo, Jesús no solo valida su presencia ante él, sino que los coloca como modelos para todos los adultos. Al hacerlo, señala que, en el reino de Dios, los criterios de poder
riqueza o estatus no son los que definen quiénes son los más grandes. Más bien, la humildad, la sencillez y la disponibilidad son las cualidades que Dios valora. Esta crítica es relevante también para nuestra sociedad actual, que, a menudo, da más valor al éxito material y a las apariencias que a las virtudes del corazón. Vivimos en un mundo que premia la productividad, la competitividad y la autosuficiencia. Y a menudo se pasa por alto la importancia de las cualidades humanas que Jesús subraya en este pasaje. El desafío, entonces, es aprender a valorar lo que Dios valora. El corazón puro, la humildad, la disponibilidad y la apertura al amor. El reino de Dios es accesible a todos, no solo a los sabios y poderosos. En este pasaje, Jesús nos recuerda que el reino de Dios no está reservado para los sabios o los poderosos, sino que está abierto a todos aquellos que tienen un corazón dispuesto a recibirlo. El reino no depende de nuestra capacidad intelectual, de nuestro estatus social o de nuestras habilidades. De hecho, el Evangelio nos muestra que, a menudo, aquellos que son considerados sabios por el mundo son los que más difícilmente pueden acceder al reino. Esto es porque se aferran a sus propios logros, conocimientos o prestigio, mientras que los humildes, los sencillos y los que no tienen pretensiones son los que pueden vivir plenamente la vida del reino. El reino es para los que se entregan a Dios sin reservas, que confían en su gracia y que no se sienten autosuficientes. Este es un recordatorio importante para todos los cristianos. El reino no es algo que podamos ganar con esfuerzo propio o por mérito. Es un regalo de Dios que solo se puede recibir con un corazón humilde y confiado. Si bien debemos hacer esfuerzos por vivir según la voluntad de Dios, es Él quien nos da la gracia para vivir en su reino. No porque lo hayamos ganado, sino porque Él ha decidido amarnos y acogernos. El llamado a ser como niños en la vida cotidiana. Este pasaje no se limita a un simple elogio de la inocencia o la sencillez de los niños, sino que nos invita a vivir con esa actitud en nuestra vida cotidiana. Vivir como niños en este contexto significa acercarnos a Dios sin reservas, sin pretensiones y con un corazón puro. También significa vivir nuestras relaciones interpersonales con más sencillez, sin las complicaciones que a menudo nos impiden ver lo bueno en los demás. Jesús nos invita a ser más auténticos, a no esconder nuestra vulnerabilidad y a abrirnos al amor y a la gracia de Dios, como lo hacen los niños. En nuestra vida diaria, podemos aplicar este llamado de Jesús a ser como niños en varias áreas. Por ejemplo, cuando enfrentamos dificultades o conflictos, debemos tratar de hacerlo con una mente y un corazón humildes, buscando siempre la paz y el entendimiento, en lugar de aferrarnos a nuestras posturas o luchas de poder. Además, la vida cristiana implica una constante disposición a aprender y a recibir, como lo hacen los niños, dispuestos a dejar que Dios nos transforme y nos guíe hacia lo mejor. La necesidad de protección y cuidado por parte de la comunidad cristiana. La presencia de los niños en este pasaje también subraya la necesidad de proteger a los más vulnerables dentro de la comunidad cristiana. Si Jesús les da tanta importancia, es una invitación para que nosotros, como iglesia,
busquemos cuidar y proteger a aquellos que están más expuestos, tanto en lo físico como en lo espiritual. El cristianismo nos llama a ser una comunidad inclusiva que acoge a todos, especialmente a los más pequeños y a los que más lo necesitan. Los niños, por su vulnerabilidad, dependen completamente de los adultos para su cuidado y protección. De la misma manera, dentro de la Iglesia, todos somos responsables de proteger y cuidar a los más débiles, los marginados y aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Este pasaje nos desafía a ser una comunidad que no solo se preocupa por el bienestar espiritual, sino también por el bienestar físico y emocional de todos, especialmente de aquellos que no tienen voz ni poder para defenderse. El llamado a vivir el reino aquí y ahora. El reino de Dios, aunque tiene una dimensión futura, también está presente en nuestras vidas desde ahora. Jesús nos invita a vivir en el reino aquí y ahora, en cada uno de nuestros actos, decisiones y relaciones. Vivir en el reino significa vivir según los valores que Él nos enseña. Humildad, simplicidad, confianza, servicio y amor incondicional. No se trata solo de esperar un futuro lejano, sino de hacer de nuestro presente un reflejo de esos valores. Cada vez que vivimos de acuerdo con estos principios, estamos manifestando el reino de Dios en nuestro medio. Cuando actuamos con humildad, tratamos a los demás con respeto y amor, y confiamos en la providencia de Dios, estamos participando activamente en la construcción del reino. Jesús, al decir que de los que son como ellos es el reino de los cielos, nos invita a vivir ese reino desde nuestra vida cotidiana, no como algo lejano, sino como una realidad presente. El desafío a nuestra visión del poder y el estatus. El mensaje de este pasaje desafía directamente nuestras concepciones de poder, estatus y autoridad. En una sociedad que valora la competitividad, el éxito y la autoafirmación, las palabras de Jesús nos invitan a una reversión radical de los valores del mundo. Los niños, por su propia naturaleza, no tienen poder político ni social, no buscan reconocimiento, y no se interesan por el control. Su grandeza no está en lo que tienen o lo que logran, sino en lo que son. Jesús nos invita a abandonar nuestra obsesión por el estatus y a encontrar la verdadera grandeza en la humildad y la sencillez. Este llamado a ser como niños es, entonces, un desafío a nuestras propias ambiciones y deseos de ser admirados o reconocidos por los demás. El reino de Dios, como lo plantea Jesús, no está vinculado a una jerarquía terrenal, sino que está relacionado con la capacidad de vivir con el corazón abierto, sin pretensiones, buscando siempre la voluntad de Dios. Para acceder a ese reino, debemos liberarnos de las estructuras de poder que a menudo nos limitan y abrazar la sencillez que nos invita a vivir en plenitud. Esto no significa, por supuesto, que no debamos tener aspiraciones o metas en nuestra vida. Más bien, implica que estas metas deben estar alineadas con los valores del reino de Dios, donde el servicio, la humildad y el amor son las verdaderas formas de poder. La importancia de la actitud receptiva en la vida cristiana. Una de las cualidades que Jesús destaca en los niños es su capacidad para recibir sin reservas
Los niños, en su inocencia, son capaces de recibir amor, cuidados y educación sin juzgar ni cuestionar. Simplemente porque confían en los que los cuidan. En nuestra vida cristiana, esta actitud receptiva es esencial para vivir una relación auténtica con Dios. Si bien podemos ser adultos responsables, el corazón de un niño, dispuesto a recibir lo que se le ofrece, es el modelo que Jesús nos pide que sigamos. Esta actitud de receptividad es fundamental para el crecimiento espiritual. Solo cuando nos disponemos a recibir el amor incondicional de Dios, somos capaces de transformar nuestra vida y compartir ese amor con los demás. La actitud receptiva no solo es importante en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con los demás. Vivir con un corazón abierto significa estar dispuestos a aprender, a cambiar y a acoger a los demás tal como son. La vida cristiana no se trata solo de dar, sino también de recibir. Cuando somos capaces de recibir el amor y la misericordia de los demás, estamos reflejando el amor que hemos recibido de Dios. Este es el verdadero significado de vivir en comunidad, compartir, acoger, recibir y dar sin reservas. La importancia de cuidar la inocencia y la pureza de corazón. La pureza de corazón es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. En el pasaje de Mateo, los niños representan esa pureza, esa capacidad de acercarse a Dios sin interferencias, sin la carga de los prejuicios o las expectativas sociales. La pureza de corazón no es algo que se alcanza por un esfuerzo humano, sino un don de Dios que se recibe cuando nos acercamos a Él con humildad. Los adultos, muchas veces, nos dejamos influir por las preocupaciones del mundo, y éstas nos alejan de esa pureza. Jesús nos invita a regresar a esa sencillez, a esa capacidad de ver el mundo y a los demás, sin las distorsiones que nos impone la vida adulta. La pureza de corazón es esencial para ver y entender el reino de Dios. Pues, como dice Jesús en el Evangelio, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Este llamado a la pureza de corazón también implica la invitación a liberarnos de las cargas emocionales y espirituales que nos separan de Dios. La vida adulta nos lleva a acumular temores, prejuicios y rencores que dificultan nuestra relación con los demás y con Dios. Para vivir la pureza de corazón, debemos liberarnos de todo eso y acercarnos con un corazón limpio y dispuesto a recibir lo que Dios nos da. La pureza de corazón no es una perfección inalcanzable, sino una disposición constante a ser renovados por el amor de Dios. La apertura a la nueva vida que ofrece el reino de Dios. Cuando Jesús nos invita a ser como niños para acceder al reino de los cielos, nos está llamando también a una apertura a la nueva vida que Él nos ofrece. Los niños son seres abiertos a la novedad, dispuestos a aprender y descubrir el mundo a través de sus ojos inocentes. Esta actitud es la que Jesús quiere que adoptemos, no solo frente a Él, sino también frente a la vida cristiana en general. Vivir la fe no debe ser un acto de cumplimiento rígido de normas, sino un camino de constante apertura a la novedad que nos trae el reino de Dios. Al igual que un niño se asombra por cada nuevo descubrimiento, nosotros también debemos vivir con asombro ante las maravillas de Dios y ante el misterio de su presencia.
en nuestras vidas. Esta apertura a la nueva vida implica también un desprendimiento de todo lo que nos impide vivir plenamente el reino. Así como los niños viven sin las preocupaciones del futuro o del pasado, nosotros también debemos aprender a vivir en el presente, confiando en que Dios nos guiará y nos proveerá lo que necesitamos. La apertura al reino de Dios, entonces, no es solo un acto de aceptación, sino también un acto de transformación interior. Un dejar ir lo que nos impide experimentar la vida abundante que Jesús nos promete. El desafío a la autarquía y el llamado a la dependencia de Dios. El ser humano, por naturaleza, tiende a ser autosuficiente. Desde pequeños, nos enseñan a ser independientes, a lograr nuestras metas por nuestros propios medios y a confiar en nuestras fuerzas. Sin embargo, en este pasaje, Jesús nos llama a ser dependientes. Pero no de los demás, sino de Dios. Así como los niños dependen completamente de sus padres para sobrevivir y desarrollarse, nosotros debemos depender completamente de Dios para nuestra vida espiritual. La fe cristiana no se trata de demostrar nuestra independencia o de alcanzar la autosuficiencia, sino de aprender a depender de Dios en cada momento de nuestra vida. Esta dependencia no es una debilidad, sino una fortaleza, porque nos conecta con la fuente misma de nuestra vida. El reino de Dios como un espacio de inclusión. Jesús nos enseña que el reino de Dios es un espacio inclusivo, abierto a todos. Al recibir a los niños, muestra que no hay barreras para entrar en el reino, y que todos son bienvenidos, sin importar su estatus, edad o posición social. En un mundo que a menudo segrega, divide y discrimina, el mensaje de Jesús es radicalmente inclusivo. El reino no es solo para los poderosos o los sabios, sino para todos los que se acercan con humildad, sin distinción alguna. Este es un llamado a la comunidad cristiana para que sea también inclusiva. Un lugar donde todos se sientan acogidos y amados, sin importar sus diferencias. La importancia de la infancia en la espiritualidad cristiana. En el contexto de la espiritualidad cristiana, la infancia simboliza un estado de apertura total hacia Dios. Los niños no tienen prejuicios ni reservas, y se entregan plenamente al amor que reciben. En este sentido, la espiritualidad cristiana debe ser vista como un proceso de regreso a esa infancia espiritual, en la que nos despojamos de todo lo que nos aleja de Dios, y nos entregamos plenamente a Él. La vida cristiana, entonces, no debe ser vista como un esfuerzo para crecer o madurar de acuerdo con los parámetros del mundo, sino como un proceso de regreso a la pureza y la sencillez del corazón. Características fundamentales de la vida espiritual. La importancia de la humildad en el camino cristiano. El modelo de los niños no solo refleja su pureza, sino también una humildad radical. Algo que, como adultos, debemos aprender a recuperar. La humildad es uno de los valores que más a menudo Jesús resalta en su predicación. Los niños, al no tener pretensiones, nos muestran lo que significa ser verdaderamente humildes. Esta humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos conecta con la verdadera grandeza, aquella que Jesús muestra a lo largo de su vida. Ser humilde es reconocer nuestra dependencia de Dios, y como los niños, no tratar de ponernos por encima de los demás.
sino vivir en servicio y amor. Esta humildad nos permite aceptar nuestras limitaciones sin miedo y recibir de Dios lo que Él nos quiere dar. La humildad en la vida cristiana se traduce en el entendimiento de que no somos nosotros quienes tenemos el control, sino que somos criaturas dependientes del Creador. Esta dependencia no es una forma de sumisión pasiva, sino una afirmación activa de nuestra fe en Dios, quien nos ama y provee para nosotros. Cuando vivimos con humildad, nuestras relaciones con los demás se transforman, porque ya no buscamos ser el centro ni competir, sino simplemente amarnos unos a otros en la sencillez y la autenticidad de nuestros corazones. Los niños como modelos de alegría y libertad. Otra lección importante que los niños nos enseñan es la alegría con la que viven. Los niños no se enfocan en las dificultades ni en las preocupaciones del mañana. Viven en el presente, con una libertad y alegría que a menudo perdemos a medida que crecemos. Jesús, al decirnos que debemos ser como niños, nos invita a recuperar esa alegría pura que surge cuando confiamos plenamente en la providencia de Dios. La vida cristiana debe ser vivida con un corazón lleno de gozo, porque sabemos que Dios cuida de nosotros, y no hay razón para vivir en la ansiedad o el miedo. Esta alegría también es un reflejo de la libertad que encontramos al dejar ir nuestras cargas. Los niños no se preocupan por el futuro, ni por lo que han hecho en el pasado. Viven con una frescura que es completamente libre de todo el peso que muchas veces nosotros mismos nos imponemos. Vivir como niños es recuperar esa libertad espiritual. Liberarnos de las expectativas externas, de las preocupaciones que nos roban la paz, y confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas. La sencillez de la fe cristiana. La fe cristiana, a menudo compleja en sus estructuras y enseñanzas, tiene su raíz en una simplicidad radical. Jesús, al referirse a los niños, nos invita a regresar a la esencia misma de la fe. Confiar en Dios y aceptar su amor incondicional. Los niños, al no tener las distracciones que la vida adulta ofrece, pueden confiar sin reservas en lo que se les dice. En su inocencia, no cuestionan el amor de sus padres, sino que lo reciben con un corazón abierto. De igual manera, la fe cristiana debe ser vivida con esa misma apertura y confianza. Es un acto de entrega, una relación en la que no tenemos que entender todos los detalles, pero sí aceptar con humildad el amor de Dios. A medida que crecemos, nuestra mente crítica tiende a complicar las cosas. Pero Jesús nos llama a vivir con la sencillez de un niño, sin pretensiones, sin intentar comprender todo, sino confiando y amando. Esta simplicidad es clave para mantener una relación auténtica con Dios. A menudo buscamos respuestas o pruebas para nuestra fe. Pero la verdadera fe no siempre se trata de tener todas las respuestas, sino de caminar con confianza y esperanza, sabiendo que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y amándonos. La fe de un niño es un modelo de confianza incondicional. Y esa es la fe que Jesús nos invita a cultivar. El reino de Dios es una invitación inclusiva. Un aspecto central de este pasaje es la forma en que Jesús recibe a los niños. Algo que es radical en el contexto social de su tiempo. En una sociedad donde los niños eran vistos como inferiores y de poco valor,
Jesús los coloca como modelos de lo que es esencial para entrar al reino de Dios. Al hacer esto, no solo valida a los niños, sino que también desafía las estructuras de poder de la sociedad. En el reino de Dios, los pequeños y humildes tienen un lugar privilegiado. Los que se consideran los más insignificantes en la tierra son los que poseen la entrada más directa al reino, porque su corazón es más receptivo a la gracia de Dios. Jesús nos enseña, entonces, que el reino de Dios no está limitado por nuestras expectativas de grandeza, estatus o influencia. El reino está abierto para todos, especialmente para los humildes y los que se acercan con un corazón puro y receptivo. Este es un mensaje de inclusión para todos los cristianos. No importa nuestra posición social, nuestros logros o nuestras capacidades. Todos tenemos el mismo acceso a Dios, siempre que nos acerquemos con un corazón sincero. La vida cristiana, un camino de confianza y entrega. La vida cristiana, vista a través de los ojos de un niño, es un camino de confianza plena en Dios. Los niños confían en sus padres sin dudar de que estarán allí para ellos. Este es el tipo de relación que Jesús desea que tengamos con Dios. Una relación en la que confiamos sin reservas, sabiendo que Él nos cuida, nos provee y nos guía. Este tipo de confianza no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la certeza de que Dios es fiel y que siempre cumplirá su promesa. Cuando vivimos con esta confianza, nos liberamos del peso de la incertidumbre y el miedo. Podemos enfrentar los desafíos de la vida con la seguridad de que no estamos solos y de que el amor de Dios nos acompaña siempre. Jesús nos invita a caminar con Él, confiando en que su voluntad es siempre para nuestro bien, aunque no siempre comprendamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. La confianza de un niño que se abandona sin miedo en los brazos de sus padres. Es el tipo de fe que estamos llamados a tener con Dios. La importancia de la humildad al acercarnos a Dios. Este pasaje también subraya la importancia de acercarnos a Dios con humildad. Los niños no se sienten superiores a nadie. Se acercan a sus padres con sencillez, sin pretensiones, sin tratar de impresionar o demostrar su valía. Al hacer esto, Jesús nos enseña que la relación con Dios no debe basarse en lo que creemos que podemos ofrecer, sino en nuestra disposición a recibir su amor. La verdadera humildad consiste en reconocer nuestra necesidad de Dios y abrir nuestro corazón a Él sin tratar de ocultar nuestras debilidades. La humildad no significa considerarnos menos, sino reconocer nuestra dependencia total de Dios. Al acercarnos con humildad, nos despojamos de la arrogancia, que a menudo nos separa de los demás y de Dios, y permitimos que su gracia transforme nuestra vida. La vida cristiana es, en última instancia, un camino de humildad, de rendirnos ante el amor y la sabiduría de Dios, y confiar en que su plan es siempre el mejor para nosotros. El reino de Dios como una experiencia de renacimiento. Al ser llamados a ser como niños, Jesús nos invita a experimentar una suerte de renacimiento espiritual. Vivir como niños implica dejar atrás las estructuras rígidas que hemos construido a lo largo de la vida y abrirnos a una vida más libre, más auténtica y más conectada con el amor de Dios. Este renacimiento es un acto de purificación y de entrega, donde dejamos atrás la vieja naturaleza y abrazamos la vida nueva en Cristo. Al igual que un niño nace en un mundo nuevo,
Nosotros nacemos a la vida en el Espíritu, abandonando lo viejo y comenzando de nuevo, con un corazón limpio y dispuesto. Este renacimiento es necesario para vivir el reino de Dios en su plenitud. Jesús nos invita a ser nacidos de nuevo, como le dijo a Nicodemo en Juan 3,3, para que podamos ver y entrar en el reino de los cielos. Este renacer espiritual nos libera de las cargas del pasado y nos permite vivir con una nueva perspectiva, la perspectiva del reino, que no se mide por el éxito, el poder o el conocimiento, sino por el amor, la humildad y la confianza. La acción transformadora del amor de Dios en los niños. Finalmente, los niños nos enseñan el poder transformador del amor. Ellos reciben amor sin reservas y, a través de ese amor, crecen, se desarrollan y se sienten seguros. De igual manera, nosotros somos llamados a recibir el amor de Dios de manera incondicional, sin tratar de ganar o merecer ese amor, sino simplemente aceptándolo. Es solo cuando nos dejamos amar de esta manera que nuestra vida puede ser transformada. El amor de Dios tiene el poder de renovar nuestro ser y guiarnos hacia una vida plena, en la que reflejamos ese amor hacia los demás. El amor de Dios no solo nos da la vida, sino que también nos capacita para vivir según los valores del reino. Al igual que un niño crece y madura en un ambiente de amor, nosotros también maduramos espiritualmente cuando vivimos en la presencia amorosa de Dios, permitiendo que su amor transforme cada aspecto de nuestra vida. La importancia de la confianza plena en Dios. La invitación de Jesús a ser como niños nos lleva a un nivel profundo de confianza en Dios. Los niños no tienen miedo de depender completamente de sus padres, confiando en que sus necesidades serán atendidas sin cuestionar las circunstancias. Esta confianza completa es la que Jesús nos invita a tener en nuestro Padre Celestial. Con frecuencia, en la vida adulta, nos enfrentamos a la tentación de querer tener el control total de nuestra vida, de planificar y prever cada detalle, sin dejarnos llevar por la confianza de que Dios nos guía. Ser como niños implica dejar de lado ese control y rendirnos ante la sabiduría infinita de Dios, confiando plenamente en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La vida cristiana, cuando es vivida con esta confianza total, no está marcada por el miedo ni la ansiedad, sino por la paz que solo viene de descansar en el amor y la fidelidad de Dios. Aprender a confiar en Dios, como lo hace un niño con sus padres, es un ejercicio constante de fe y rendición, pero también de liberación. Deja de ser un esfuerzo por mantener las apariencias o controlar el futuro, y se convierte en un acto de entrega al amor divino, sabiendo que, como niños, estamos seguros en los brazos de Dios. El reino de Dios y la humildad de corazón. En el contexto del reino de Dios, la humildad es una cualidad indispensable. Los niños, en su pureza y sencillez, reflejan la humildad que Jesús aprecia en los que desean pertenecer a su reino. Vivir como un niño no solo implica una actitud de receptividad, sino una humildad radical que nos permite aceptar nuestra pequeñez ante el inmenso amor de Dios. Esta humildad es opuesta al orgullo y la autosuficiencia que tantas veces nos separan de Él. Para entrar en el reino de Dios,
Debemos dejar a un lado nuestras pretensiones y reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos, pero que con Él, todo es posible. La humildad también nos permite relacionarnos con los demás de una manera más auténtica. Cuando somos humildes, dejamos de vernos a nosotros mismos como superiores a los demás. Y comenzamos a ver la dignidad de cada persona. Jesús, al recibir a los niños, también nos está llamando a mirar a los más pequeños, a los vulnerables y a los excluidos, con los ojos de humildad, reconociendo en ellos el rostro de Cristo. La humildad cristiana no solo busca la exaltación de Dios, sino que también está llamada a servir a los demás con amor y generosidad. La lección de pureza y honestidad de los niños. La pureza es otro valor que los niños representan. Su corazón es limpio, libre de resentimientos. Y su mirada hacia el mundo es transparente y honesta. Esta pureza no solo tiene que ver con la inocencia en cuanto a la falta de pecado, sino con una honestidad radical, que se muestra sin máscaras ni pretensiones. Al igual que un niño expresa lo que siente sin temor a ser juzgado, Jesús nos llama a vivir nuestra fe de manera honesta, sin esconder nuestras luchas ni pretender ser lo que no somos. La pureza de corazón es necesaria para acercarnos a Dios, porque solo cuando somos sinceros con nosotros mismos y con Él, podemos experimentar una relación auténtica y transformadora. En nuestra vida cristiana, la pureza de corazón nos permite ver a Dios y entender su voluntad. Cuando limpiamos nuestro interior, eliminamos todo lo que nos impide ver y escuchar a Dios. Jesús nos invita a una vida de transparencia ante Él. Una vida en la que no tratemos de esconder nuestras fallas, ni ocultar nuestra vulnerabilidad, sino que nos presentemos tal como somos, con la confianza de que Él nos recibe con amor y misericordia. La apertura al amor incondicional de Dios. Los niños, en su inocencia, son capaces de recibir amor de manera incondicional. Ellos no exigen, no piden nada a cambio. Simplemente reciben el amor que se les da. Este es un modelo que Jesús nos invita a seguir en nuestra relación con Dios. Muchas veces, como adultos, nos sentimos indignos del amor de Dios. O pensamos que debemos ganarnos ese amor a través de buenas obras, o de nuestra propia virtud. Sin embargo, el amor de Dios es incondicional. Y no depende de lo que hagamos, sino de lo que somos, hijos amados de Dios. Ser como niños en la fe es aprender a recibir este amor de manera abierta, sin sentirnos culpables o temerosos, sino con gratitud y alegría. Este amor incondicional de Dios es una de las fuentes más profundas de nuestra paz y seguridad. Sabemos que, sin importar nuestros fallos o debilidades, Dios nos ama de una manera constante e infalible. Vivir como niños en la fe es aprender a descansar en este amor, a dejar de lado nuestras dudas y temores, y a abrirnos plenamente a la gracia transformadora que solo Él puede ofrecernos. La importancia de la sencillez en el amor y la fe. La sencillez es otra característica central de los niños. Ellos no complican las cosas, sino que las viven con un corazón puro y abierto. Jesús, al decirnos que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos, nos invita a simplificar nuestra vida espiritual. La fe no necesita ser complicada para ser auténtica, en su esencia. La fe es simple, confiar en Dios, amar al prójimo, vivir según sus mandamientos.
A veces, los adultos tendemos a complicar nuestra vida cristiana con reglas, rituales y expectativas que no siempre nos acercan más a Dios. Jesús nos llama a regresar a la sencillez de un corazón puro, dispuesto a amar sin reservas y a confiar sin dudas. La sencillez de la fe cristiana también nos permite vivir en armonía con los demás, al despojarnos de las complicaciones que nos separan. Podemos acercarnos a los demás con un corazón lleno de paz, dispuesto a servir y a compartir. Vivir con sencillez en la fe es aceptar que no todo tiene que ser perfecto, que no necesitamos tener todas las respuestas, pero sí un corazón dispuesto a amar y seguir a Cristo. El reino de Dios, un espacio para la transformación. El reino de Dios, al que tenemos acceso si vivimos con la sencillez y pureza de los niños, es también un espacio de transformación. Los niños no solo reciben amor y cuidados, sino que también se desarrollan y crecen en un ambiente que favorece su maduración. De igual manera, vivir en el reino de Dios es entrar en un proceso continuo de transformación, donde somos llamados a crecer en la fe, a ser más como Cristo, a reflejar su amor y su humildad. Este proceso no es un esfuerzo por ganar el reino, sino una invitación a abrirnos al amor de Dios, que nos purifica y nos transforma. Cuando vivimos en el reino de Dios, nos convertimos en nuevas criaturas. Nuestra vida toma un sentido más profundo, y nuestra forma de ver el mundo y a los demás se transforma. La invitación de Jesús a ser como niños es, entonces, también una invitación a dejar atrás las viejas formas de vivir y de pensar, y a abrazar la nueva vida que Él nos ofrece. El amor de Dios como base de la fe cristiana. El amor de Dios es la base fundamental de nuestra fe. Si bien la fe requiere una respuesta activa de nuestra parte, esta respuesta no puede existir sin el amor previo de Dios. Así como los niños responden al amor de sus padres sin reservas, nuestra respuesta a Dios debe ser una respuesta de amor. Vivir como niños es entender que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios. No se trata de ganar el amor de Dios, sino de vivir en respuesta a ese amor que ya nos ha sido dado. Este amor incondicional de Dios nos permite vivir con libertad. Nos libera del miedo, de la ansiedad y del pecado. Cuando vivimos como niños en la fe, confiamos en que el amor de Dios es suficiente para guiarnos a través de todas las pruebas de la vida. En este amor, encontramos la verdadera paz, la seguridad y la esperanza. El reino de Dios es para los sencillos de corazón. La enseñanza de Jesús acerca de ser como niños no solo es un llamado a una actitud de humildad, sino también a una disposición interior para recibir el reino de Dios. En la sencillez de los niños, Jesús nos muestra que el acceso a su reino no depende de nuestra grandeza o logros humanos, sino de nuestra capacidad para recibir la gracia divina con un corazón puro. Los niños, por su inocencia, son capaces de recibir el amor sin cuestionar ni dudar. De igual manera, debemos acercarnos a Dios con esa misma pureza y apertura, sabiendo que no necesitamos hacer méritos para ser amados, sino simplemente dejarnos amar. Este principio se extiende a todas las áreas de nuestra vida cristiana. Vivir como niños implica aceptar la voluntad de Dios con confianza, sin complicarnos con pensamientos y preocupaciones que nos desvíen del camino.
La sencillez de los niños también nos ayuda a entender que la vida cristiana no es una cuestión de apariencias o de realizar grandes hazañas, sino de vivir con autenticidad, amor y una relación sincera con Dios. Vivir de esta manera nos permite vivir el reino de Dios ya en esta vida, transformando nuestras actitudes, acciones y relaciones con los demás. La confianza en el amor incondicional de Dios. Una de las características fundamentales que Jesús señala es la confianza que los niños tienen en el amor de sus padres. Este amor, que los niños reciben sin reservas, refleja el amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros. Los niños no cuestionan si son amados. Simplemente lo saben. Así debe ser nuestra relación con Dios. No podemos permitir que las dudas o los temores nos separen de la verdad de su amor. Si bien las dificultades y los problemas pueden oscurecer nuestra visión de ese amor, nuestra fe debe mantenerse firme en la confianza de que, como un niño que descansa en los brazos de sus padres, estamos siempre en las manos seguras de Dios. La confianza en este amor incondicional nos lleva a una vida cristiana más plena. Al vivir confiados en el amor de Dios, nos liberamos del miedo, la inseguridad y la ansiedad. Sabemos que, como hijos de Dios, todo lo que necesitamos nos será dado. La fe cristiana no se trata de conquistar el amor de Dios, sino de aceptar que Él ya nos ha amado desde el principio. Y en ese amor podemos encontrar nuestra paz y nuestra fuerza. Vivir como niños es una invitación a la conversión continua. La invitación de Jesús a ser como niños no es solo un llamado a una fe sencilla, sino también a una conversión continua de nuestro corazón. Vivir como niños es una actitud que implica abrirnos constantemente a la gracia de Dios, permitiendo que Él transforme nuestras vidas día a día. La vida cristiana no es una meta alcanzada, sino un proceso continuo de conversión. Como los niños, que cada día aprenden algo nuevo, nosotros también estamos llamados a crecer espiritualmente, a cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de vivir. Vivir en ese proceso constante de conversión nos permite ser más como Cristo y, por ende, vivir más plenamente el reino de Dios. La conversión no se trata solo de abandonar el pecado, sino de adoptar una actitud de apertura a la voluntad de Dios. Un niño siempre está dispuesto a aprender, a dejarse corregir y a crecer. De igual manera, el cristiano debe estar dispuesto a corregir su rumbo siempre que se desvíe, y a seguir creciendo en su relación con Dios. Esto implica un desprendimiento de las ideas preconcebidas y una aceptación radical de la vida que Dios tiene para nosotros, sin aferrarnos a nuestro orgullo o a nuestras propias expectativas. El reino de Dios es accesible a todos, especialmente a los pequeños. Al darnos el ejemplo de los niños, Jesús también nos muestra que el reino de Dios no está reservado solo para los grandes, los sabios o los poderosos, sino que es accesible para todos, especialmente para los más pequeños y humildes. Los niños, en su dependencia, vulnerabilidad y sencillez, representan la verdadera actitud con la que debemos acercarnos a Dios. Ellos no se sienten superiores a los demás, ni tratan de competir con otros. Su humildad les permite vivir en paz con todos. Y de esta manera, su corazón está dispuesto a recibir el reino de Dios. En nuestra vida cristiana,
Esto nos recuerda que la grandeza ante Dios no se mide por logros humanos, poder o riqueza, sino por nuestra capacidad de vivir con humildad y sencillez, reconociendo nuestra necesidad de Dios. En el reino de Dios, los últimos son los primeros. Y aquellos que se reconocen pequeños ante Él tienen un lugar privilegiado. Este mensaje es radicalmente inclusivo. No importa el estado social, el pasado o las dificultades que hayamos vivido. Siempre que nos acerquemos con humildad y pureza de corazón. Los niños como símbolo de confianza radical en Dios. En la actitud de los niños encontramos un símbolo de la confianza radical que debemos tener en Dios. Los niños no se preocupan por su futuro. No cargan con ansiedades sobre lo que vendrá. Ni se cuestionan acerca de su bienestar. Ellos confían plenamente en sus padres para que les provean todo lo que necesitan. De manera similar, Jesús nos invita a abandonar nuestras preocupaciones sobre el futuro y a confiar plenamente en que Dios, como nuestro Padre Celestial, cuidará de nosotros. Vivir con esa confianza no significa ignorar los desafíos o problemas que enfrentamos, sino entregarlos a Dios con la certeza de que Él tiene el control y nos guiará hacia lo que necesitamos. Esta confianza radical debe impregnar nuestra vida cristiana. Cuando nos dejamos llevar por la ansiedad o el miedo, olvidamos que Dios ya tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. El llamado a vivir como niños es también un llamado a vivir en la serenidad de la confianza, a abandonar nuestra preocupación por el mañana y descansar en la providencia divina. La lección de receptividad ante la gracia divina. Otra lección importante de los niños es su receptividad. Los niños son receptivos a todo lo que se les ofrece. No cuestionan, no resisten ni ponen obstáculos, sino que simplemente reciben lo que se les da. Jesús nos invita a vivir de la misma manera ante la gracia de Dios, en lugar de resistirnos o de tratar de ganar el amor y la misericordia de Dios con nuestras propias fuerzas. Debemos aprender a recibir su gracia sin reservas. Esta receptividad es lo que abre las puertas de nuestro corazón, para que el amor divino nos transforme y nos guíe en nuestra vida. Ser receptivos a la gracia de Dios significa estar dispuestos a dejar que Él actúe en nosotros, sin aferrarnos a nuestras propias ideas o expectativas. Los niños no tienen miedo de recibir lo que se les da. Y esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Un corazón abierto, dispuesto a recibir lo que Él nos ofrece, sin tratar de imponer nuestras condiciones. La fe como un acto de total dependencia. La fe cristiana no se trata solo de conocer a Dios o de seguir ciertas reglas. Se trata de una dependencia total de Él. Los niños dependen completamente de sus padres para todo. Su comida, su bienestar, su seguridad. Esta dependencia es la actitud que Jesús quiere que tengamos ante Dios. Al vivir con fe, estamos reconociendo nuestra completa dependencia de su gracia, sabiendo que no somos capaces de nada sin Él. Esta fe es lo que nos da fuerza para enfrentar la vida. Porque sabemos que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros, guiándonos y cuidándonos en todo momento. El reino de Dios, una invitación al servicio y a la generosidad. Jesús no solo nos enseña a ser como niños, sino que también nos llama a vivir el reino de Dios a través del servicio a los demás. Los niños, en su pureza, son generosos.
Y están dispuestos a compartir lo que tienen, sin esperar nada a cambio. Esta actitud de generosidad es esencial en la vida cristiana. Al vivir como niños, somos llamados a servir con humildad, a dar sin esperar recompensa, y a vivir con un corazón generoso que se preocupa por el bienestar de los demás. Jesús, al recibir a los niños, nos recuerda que el reino de Dios no se basa en el egoísmo o la competencia, sino en el amor y el servicio desinteresado. Vivir el reino de Dios es, por lo tanto, vivir con un corazón dispuesto a servir, a ayudar a los necesitados, a compartir lo que tenemos y a poner los intereses de los demás por encima de los propios. Este servicio no se limita a actos concretos, sino que abarca toda nuestra actitud ante la vida. Vivir para los demás y no solo para nosotros mismos. Una fe auténtica, sencilla y transformadora. La invitación de Jesús a ser como niños es un llamado a vivir una fe auténtica, sencilla y transformadora. Al vivir con la confianza, la humildad, la pureza y la generosidad de un niño, estamos llamados a reflejar el amor y la vida del reino de Dios en el mundo. Este camino no es fácil, pero es el camino que nos lleva a la verdadera paz y a una vida plena en Cristo. Al seguir este ejemplo de los niños, encontramos la libertad de vivir sin miedo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.